Hola, ¿qué tal? Esto es Semana. Nos encontramos con el representante de la Cámara, José Jaime Uzcategui, candidato además a la Cámara para las elecciones de este 8 de marzo, quien viene a hablar de las propuestas y además de la agenda que le queda en el Congreso en estos meses que aún estará legislando este Congreso que se eligió en 2022. Representante, buenos días y gracias por conectarse. Un gusto saludarte y saludar a toda la audiencia. Gracias por la invitación. Bueno, Repre, comienzo por un punto y es preguntarle por qué decide seguir en la Cámara y no en el Senado, porque hemos visto ya un fenómeno de varios representantes por Bogotá que ahora quieren irse al Senado. ¿Cuál es su motivo para quedarse en la Cámara? Con la lista cerrada del Centro Democrático fue difícil tener un buen puesto en la lista y hay una larga tarea todavía por hacer en Bogotá. Aquí siempre la izquierda nos ha sacado más de 1 millón de votos de diferencia en Bogotá para las presidenciales y el presidente Uribe me pidió que continuara en la Cámara considerando que lo he tratado de hacer de la mejor forma posible y ahí sigo. Bogotá es el corazón del país y por eso hay que defender la capital a capa y espada. Y hablando de Bogotá, candidato, pues usted está promoviendo una recolección de firmas con la que pretende que se discuta la propuesta de que Bogotá sea militarizada. Cuénteme, por favor, cómo va esa recolección de firmas. Entiendo que le hacen falta 32.000 firmas y que va por la mitad. Sí, la figura de asistencia militar, que es tener al ejército en las calles apoyando a la policía, ya existe en la legislación colombiana. La ley 1801, artículo 170 lo permite, pero el alcalde Galán no ha querido activar ese mecanismo. Entonces nos vimos obligados con un grupo de ciudadanos a recoger estas firmas avaladas ya por la registraduría para que el alcalde en una sesión especial del Consejo de Bogotá nos dio una respuesta. ¿Le gusta la asistencia militar o no le gusta? Pero que nos diga cuál es la alternativa, porque esta ciudad no aguanta más inseguridad, ya nos desbordó. El caso de sicariato de la semana pasada en la 85 con séptima. Hay casas de pique en Usme. La Defensoría del Pueblo habla del control de estructuras como el ELN y el Clan del Golfo en localidades enteras de Bogotá. Ya nos asesinaron un candidato presidencial, a Miguel Uribe, asesinaron al director de la cárcel La Modelo. Es decir, el alcalde Galán nos debe una respuesta y estas firmas son un mecanismo legítimo de participación. Debo recoger un poco más de 30.000 y ya voy por la mitad, ya tengo 15.000 firmas en mi poder y en estas semanas que me restan de campaña pretendo completar la tarea y que el alcalde nos dé una respuesta sobre un mecanismo que ya existe. No hay que presentar una nueva ley, es simplemente activar la asistencia militar, tener patrullajes mixtos, ejército, policía, compartir inteligencias, integrar gaulas, meterle tecnología a esto de verdad y vamos a garantizar con esas firmas que así sea, porque he tratado siempre de proponer y llevar ya la solución en la mano para que de esa manera la ciudad reciba una respuesta. Repre, los policías están entrenados para estar en la ciudad y las fuerzas del ejército están entrenadas para estar en el campo, en la guerra. ¿Usted cómo plantearía esta línea para evitar que en cualquier momento se presente un altercado en el que posiblemente un soldado pues se le vaya un poco la mano con un ciudadano? ¿Cómo se podría controlar esto para que el manejo de la seguridad en la ciudad siga siendo un tema civil para las personas? El ejército tiene una especialidad que es la policía militar. Ya hay ejército en las calles de Bogotá. Ayer estaba en una reunión en San Victorino y a la salida me encontré con un pelotón de policía militar de la PM 13 aquí en Bogotá. Es decir, ya la figura se viene aplicando en algunas zonas de Bogotá. Lo que queremos es que se amplíe los cerros orientales, la ribera del río Bogotá. En 3 localidades de Bogotá se concentra la mitad de los homicidios, que es esa esquina suroccidental, Bosa, Kennedy y Ciudad Bolívar. Si yo fuera el alcalde de Bogotá, ya tendría esas 3 localidades con alta presencia del ejército, no para que interactúen con el ciudadano, ese no es el rol del soldado, ese sigue siendo el rol de la policía, pero si llegan 2 o 3 policías acompañados de 5 o 6 soldados generando un cordón de seguridad. Es que acuérdense que aquí lanzan granadas en Bogotá, aquí matan gente con francotiradores a plena luz del día, como sucedió aquí en el norte de Bogotá. Entonces, ¿qué estamos esperando? Que nos lancen un dron, una granada con un dron en Bogotá para que digan aquí se necesita una respuesta militar porque la amenaza también es militar. Entonces yo, si estoy pidiendo que se active ese mecanismo, que es sensato,
que es viable, que ya fue avalado por la Corte Constitucional, porque para eso existe el Código de Seguridad y Convivencia, Ley 1801 del 16. Y yo, por cierto, ya en el Congreso soy el coordinador de la Comisión de Seguimiento a la aplicación del Código y estoy pidiéndole a las autoridades de Bogotá y la Nación que apliquen el código y que cumplan la ley y que nos den una respuesta, porque entonces la alternativa es quedarnos cruzados de brazos viendo cómo extorsionan, cómo hay un paseo millonario cada 9 horas en Bogotá, cómo se ha incrementado la extorsión, cómo se ha duplicado también o ha crecido bastante el sicariato. Más del 60% de los homicidios en Bogotá son con arma de fuego y con oficinas de sicariato. Es decir, la situación es insostenible y el alcalde Galán, toda la administración, todas las autoridades y el ejército también tiene un rol muy importante que desempeñar. Repre, una de sus propuestas es trabajar en una reforma a la justicia. Sería un pendiente que usted tendría si vuelve a ser elegido como congresista. Cuéntenos, por favor, qué puntos considera usted que debe corregir esta reforma, teniendo en cuenta que ya en este gobierno se han discutido reformas de este tipo. Esa es la deuda que tenemos desde la Comisión Primera con el país. Hemos intentado varios proyectos de reforma, pero nos hemos quedado en los temas de paz total y sometimiento, que eso no le resuelve nada al ciudadano de pie. El papá de Jean-Claude Bossard, que fue asesinado hace unos meses aquí en el norte de Bogotá cuando se resistió a un atraco, decía, toda persona capturada en flagrancia 2 o 3 veces debería recibir una pena automática restrictiva de la libertad. Yo creo en esa reforma o en ese planteamiento, pero debemos empezar por construir esa megacárcel que adolecemos en Bogotá y en Colombia. Aquí tenemos las URIs y las estaciones de policía llenas con un hacinamiento del 130, 150%, sí se necesita una megacárcel. El alcalde Galán, cuando recién se posesionó, dijo que iba a arrendar unas bodegas como una medida transitoria y finalmente no lo hizo. ¿Por qué Bukele ha sido efectivo en su política de seguridad? Porque construyó una megacárcel para más de 70.000 presos, pero no un bazar, no un prostíbulo, no un lugar para que sigan delinquiendo los delincuentes, sino cárceles verdaderas con procesos de rehabilitación reales. Allá en El Salvador les costó 100 millones de dólares y la construyeron en 7 meses. Yo como bogotano siento envidia por Medellín, que ya está construyendo una cárcel con el apoyo del sector privado bajo la figura de alianza público-privada. Esa fue una ley de mi coautoría, la Ley de Seguridad Ciudadana, que permite esa alianza entre privados y públicos para construir y administrar cárceles. Así que esa reforma a la justicia empieza por la construcción de esa megacárcel para liberar el hacinamiento que ya existe en Bogotá y tener verdaderos procesos de rehabilitación. Y al Estado en realidad no le cuesta dinero si lo hace en alianza público-privada, que hay muchos privados interesados en entrar en la operación de cárceles porque terminaría siendo una concesión a 20 o 30 años y con unos niveles de rehabilitación mucho mayores como los tiene un país como Brasil, que ha desarrollado muy bien esa figura de alianzas público-privadas. Se necesita un operador de justicia por cada 1.500 habitantes. Aquí sí hay déficit de policía, pero también de jueces, fiscales y operadores de justicia. No hemos utilizado a los jueces de paz, a los conciliadores en equidad y todas estas figuras de resolución de conflictos. Así que yo con una ley de estándares pretendo que se garantice o se cierre esa brecha para así tener un operador de justicia por cada 1.500 y ya las leyes están, ya los códigos penales de procedimiento están, lo importante es que sí se aplique y no dejen en libertad al criminal y por esa vía yo a veces siento la frustración, para serte muy sincero, que como uno no es el ordenador del gasto, no es que yo pueda ordenar la construcción de la cárcel, pero cuando se esté definiendo el presupuesto, sí me voy a parar de manos y pies para decir o apartan los recursos para esa política penitenciaria que necesita el país o no se debe aprobar un presupuesto que no sirve para nada porque se lo gastan en cartillas, en burocracia, en talleres y charlas cuando deberían estar entregando obras como esa megacárcel que sí es necesaria y nuevamente bajo el marco legal. Aquí no se está pidiendo nada extraordinario y es algo sensato y serio también para Bogotá y para todo el país.
Representante, usted en esta respuesta mencionó al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y estamos en un momento de país en el que se va a decidir cómo será ese próximo gobierno, si va a ser cercano a la derecha o a la izquierda. ¿Usted considera que Colombia tiene que elegir un gobierno que tenga el nivel de mano dura que tiene Bukele, o ve probable más bien que se elija un gobierno de derecha, pero que no sea tan extremista, que esté más cercano al centro en estos temas? Necesitamos un gobierno de autoridad. Eso es lo que se ha perdido. Nosotros, miren un índice como el índice de Estado de Derecho, que es una medición internacional muy importante. Desde el 2015 se nos viene deteriorando nuestro Estado de Derecho, nuestro orden público, nuestras libertades ciudadanas. Ya estamos cercanos a países como Venezuela o Haití. Hemos perdido 36 puestos desde el 2015 para acá. Sí necesitamos un gobierno de autoridad, de mano fuerte, de legalidad, que entienda ese matrimonio entre seguridad y justicia. Es que sin eso no hay nada. El gran daño que nos hizo el M-19 con la toma del Palacio de Justicia fue que generó una fractura entre las fuerzas de seguridad del Estado colombiano y la rama judicial. Esa relación hay que recomponerla plenamente, sin discurso, sin ideología, simplemente con una lógica de Estado de Derecho. Y yo confío que Paloma Valencia en particular, que es una mujer que entiende muy bien esos dos mundos, el de la seguridad desde el Centro Democrático, porque ha crecido a la sombra de un gran estadista en seguridad como el presidente Uribe, pero que desde la Comisión Primera siempre se ha encargado de generar puentes con la rama judicial y con ese aparato de justicia del cual depende necesariamente nuestro Estado de Derecho. Así que yo veo que la mano firme y el corazón grande está en cabeza de Paloma Valencia y eso es lo que necesita. Sí, a lo Bukele, pero es que Bukele es en un país como El Salvador de 7 millones de habitantes. Aquí estamos en Colombia con una complejidad mucho mayor y por eso se necesita una estadista carta cabal y considero que la persona para asumir ese rol es Paloma Valencia y por eso estoy invitando a votar por ella el 8 de marzo y que también marquen el tarjetón de cámara con el 102 del Centro Democrático para que me den la oportunidad a mí de seguirlo representando también. Bueno, candidato, después de las elecciones, después del 8 de marzo, el Congreso vuelve a retomar sus labores hasta el 20 de junio. Son apenas unos 3 meses para terminar la agenda. Cuéntenos, por favor, qué queda pendiente para estos 3 meses y qué puede quedar faltando para el próximo año. En lo particular, yo tengo dos proyectos, uno a la reforma a la ley 675 de propiedad horizontal, que parecieran ser temas residuales y no, son temas vitales. El 70% de los bogotanos vivimos en propiedad horizontal, trabajamos en propiedad horizontal y actualizar esa ley es indispensable, fortalecer los comités de convivencia para no sacar a la policía de la calle a resolver una pelea entre vecinos por el ruido o por las mascotas, sino dejar a la policía en los temas graves, ojalá con el apoyo del ejército en toda Bogotá para recuperar la seguridad. También tenemos una reforma al Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada, que es otra norma desactualizada que tiene más de 20 años de vigencia, pero bueno, el gobierno sigue insistiendo en su ley de sometimiento a la cual nos hemos opuesto porque es un nuevo pacto de impunidad, ya se les acabó el tiempo, ya hicieron realidad su pacto de la picota, le dieron una cantidad de beneficios a los criminales a cambio de nada, porque este país no se ha pacificado y por el contrario sigue sufriendo. Yo aquí tengo estas fotografías de nuestros soldados y policías que en este momento están secuestrados, que van a completar algunos de ellos más de un año desaparecidos, dos agentes del CTI, y aprovecho estos canales, estos micrófonos, porque son familias que lo vienen pidiendo y con quienes hemos hecho varias velatones. Yo creo o soy uno de los creadores del registro público de secuestrados, que es una norma que todavía está en trámite en el Congreso y hay que trabajar por ellos. El secuestro es uno de los delitos más atroces junto al reclutamiento de menores y por eso vengo pidiendo que avancemos en este tipo de temas y ojalá en estos 3 meses que nos quedan de este Congreso pudiéramos avanzar en esto, que es lo más urgente y lo más necesario para el país en este momento.
Pero candidato, es un tema bastante relevante, sobre todo cuando estamos en un contexto en el que la fuerza pública pues se ha visto bastante afectada por temas de seguridad. Pero bueno, candidato, le agradecemos por conectarse acá en Semana, que le vaya muy bien en su campaña, le quedan unas cuantas semanas de seguir recorriendo Bogotá y parte del país con Paloma para ver cómo le va el Centro Democrático en las próximas elecciones. Muchas gracias. Este sábado 21 de febrero tenemos nuestro cierre de campaña aquí en el G2, en la ciudad de Bogotá. Un bingo carnavalero, es una excusa para cerrar la campaña, agradecerle a todas las personas que me han acompañado no de ahora, sino desde hace años. Soy el representante de la fuerza pública, soy vocero de las familias militares y policiales en el Congreso, no el único, porque hay mucha más gente que quiere a nuestro ejército y a nuestra policía y a nuestras fuerzas militares tanto como yo, pero seguiré dando esa tarea y le pido a esta audiencia tan especial que ojalá me sigan apoyando y me den la oportunidad con ese 102 del Centro Democrático a la Cámara de Bogotá y seguiré en lo que me han visto. Me vieron detenido en Venezuela por defender la libertad de unos soldados desaparecidos en Maiquetía, estuve en Cuba, estuve recorriendo el río Bogotá, he conformado más de 138 frentes de seguridad en toda la ciudad, trabajo de la mano de nuestra policía, de nuestra gloriosa Policía Nacional, porque también soy capitán de la Reserva Profesional y como hijo de un soldado y nieto de un policía, esa es mi misión de vida, así que gracias y ojalá me sigan apoyando en este ejercicio electoral. Gracias, candidato, y ustedes sigan conectados con semana.com para más información y también para todo el cubrimiento de las elecciones presidenciales a Congreso de este 2026.